¿Hay alguien que nos está visitando por primera vez? ¿Sí? ¿Dónde? Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Beatriz, Dios te bendiga. ¿Viniste sola? ¿Viniste con alguna amiga? ¿Con Kevin? Ok. ¿Alguien más que nos está visitando? Allá hay... ¿Cómo son sus nombres? Nadia, Dios te bendiga. Un gusto, un placer que nos estén visitando hoy. Que lo mejor del cielo venga sobre ustedes. Y esta es su casa cuando ustedes quieran. Son muy bien recibidas. El pastor Enrique no está con nosotros, ¿sí? Él está en Estados Unidos ministrando, así que vamos a estar orando también por él, por Pau, los chicos. La semana que viene estamos regresando, ¿no? ¿Sí? Qué bien. Así que yo te pido que te tomes un minuto. Vamos a orar por el pastor Enrique, vamos a orar por la pastora Paula y los hijos para protección, cuidado. Toma la mano de tu hermano y vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús. Padre, ahora, sobre la vida del pastor Enrique, allí en Estados Unidos, oramos y pedimos bendición, protección sobre él. En el nombre de Jesús, que el poder y la gloria de tu Espíritu sobre él sea manifiesto donde él esté y que tú lo guardes y lo cuides y hagas que vuelva en salud, sano, fortalecido en el nombre de Jesús. Señor, también bendecía a la pastora Paula, a sus hijos, su salida, su entrada. Oramos por protección especialmente sobre ellas en este tiempo que Enrique no está, pero tu presencia, tú estás con ellos. Tú estás con ellos, tu presencia está con ellos. Y a causa de tu presencia en ellos, oh Dios, sus vidas son guardadas, protegidas en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No dejen de orar todos los días por ellos. Ténganlo presente en sus oraciones. Este fin de semana, el domingo hay elecciones, por tanto el domingo no tenemos culto, pero sí los esperamos a todos el día sábado. El día sábado los que se anotaron con el pollo, vengan a retirarlo. El sábado a las 20 horas, domingo no hay culto. Ya comenzó una nueva materia en el FIT, Educación Cristiana. Todos los que están en ministerios de enseñanza, escuela bíblica, discipulado, que tienen células, no se pierdan esta materia. Es importantísima. Educación Cristiana en el Kingdom College los miércoles a partir de las 19 horas. Estoy tratando ya hace un par de semanas una serie sobre el reino de Dios. Y quiero compartir en esta noche esto de lo que venimos hablando y Dios nos viene hablando. Quiero invitarte a que marques tu Biblia o tu celular en Lucas capítulo 15. Vamos a estar hablando en un ratito sobre lo que la versión tradicional llama la parábola del hijo pródigo. La Biblia que yo tengo, la NTV, dice la parábola del hijo perdido. Y algunos otros teólogos dicen, en realidad debería llamarse la parábola del buen padre, ¿sí? Marca tu Biblia ahí, marca tu celular y comienzo haciendo un pequeño reconto, una introducción. El reino de Dios es el tema de toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, el reino de Dios es el tema, no uno de los temas, es el tema. El reino de Dios significa el gobierno, el dominio de Dios en la tierra. Entonces, siempre decimos en esta introducción lo siguiente: el reino de Dios es un reino por venir. Cuando Jesús vuelva, cuando Jesús venga y establezca su reino durante 1000 años en la tierra, allí el reino se establecerá en forma definitiva, palpable, visible y completa sobre toda la tierra. Pero al mismo tiempo el reino de Dios es un reino presente, donde se predica el Evangelio, donde se predica que Jesús es el Señor. La gente se arrepiente, tiene un encuentro con Jesús. La gente es sana de sus enfermedades, como lo escuchamos en el testimonio de Sofi. Cuando la gente es liberada de demonios, allí el reino de Dios está presente. Entonces, el reino de Dios es algo por venir en el futuro, pero al mismo tiempo es un reino
presente. Donde se predica el evangelio, allí está el reino. Donde alguien es sanado por el poder de Jesús, allí está el reino. Donde alguien es libre de ataduras, de demonios, allí está el reino presente. La tierra, a partir del pecado de Adán y Eva, quedó bajo el dominio y el control de Satanás. La serpiente antigua, lo llama también la Biblia, engañó a Adán y Eva, así entró el pecado en la humanidad y ese pecado se transmite de hombre a hombre y el dominio de la tierra quedó en las manos de Satanás. Lo que Jesús ha venido a hacer con su muerte y su resurrección y la predicación del evangelio es venir a recuperar el control, la autoridad de Dios sobre la tierra. Por eso es muy interesante cuando Satanás tienta a Jesús y en un momento le muestra todos los reinos de la tierra, como imaginen ustedes como una enorme pantalla LED de estadio de fútbol, le dice: todos estos reinos me pertenecen. Todos estos gobiernos, territorios, miles de millones de personas son míos. Si me adorás, yo te los doy. Pero Jesús no lo hace, sino que contesta con la palabra y dice: adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Y resiste Jesús al diablo, le contesta con la palabra y allí vence esa tentación. ¿Cuál era la tentación? Recuperar el reino de la tierra, pero adorando a Satanás. Un principio de adoración y perdónenme los músicos, adorar no es cantar. Cantar es solamente una de las formas. Adorar es amar. Adorar es amar, básicamente, en primer lugar. Eventualmente cantamos. Aquello que amamos, adoramos. Por eso Jesús dice, no pueden amar a Dios y a las riquezas. No pueden amar a Dios, a Jesús y a Mamón, el Dios de las riquezas. Lo que uno ama se convierte en su dueño. Donde está tu corazón está tu riqueza. Lo más precioso que yo tengo es aquello que yo amo. Y hay una relación que se establece entre el adorador y aquello que es adorado. Si Jesús intentaba un atajo, un camino alternativo, si el fin de recuperar el control, el gobierno de Dios en la tierra, significaba esquivar la cruz y lograrlo, pero sin el camino de la cruz, iba a perder su relación con el Padre, iba a perderla. Y Satanás se iba a convertir en su padre. Esto mismo que el diablo hizo con Jesús e intentó hacerlo, lo hace con nosotros todos los días. ¿Quién estuvo el domingo en el culto? Algunos. Tendría que repetirlo, Pastora Pablo. Hablaba de altares, hablaba de corazones divididos. Hablaba de recuperar el altar, allí tomando a Elías como ejemplo de un hombre que amó a Dios y restauró el altar. Y nos llamó a todos a restaurar el altar, la presencia de Dios, a adorar a Dios, a amarlo y dejar los otros dioses. Los ciudadanos del reino que somos nosotros, los que creemos en Jesús, somos tentados a adorar a Satanás en lugar de Jesús. Obtener una salida rápida, algo que nos haga llegar más rápido al objetivo y sin pasar
por lugares complicados o difíciles. Por eso, adorar es tan extraordinariamente importante y fundamental. Adoramos y por eso servimos. No servimos y adoramos, sino primero adoramos. Si nosotros tenemos otros dioses que ya no tienen el nombre Baal o Alá para nosotros aquí, pero son las riquezas, las drogas, el placer, el dinero, el amor al dinero, y no significa que seamos millonarios. Podemos ser ávaros, amarretes y no tener un peso. La mentira, el odio, el racismo, la falta de perdón, un partido político, un cantante, las redes sociales, todo aquello que ocupa el lugar de Dios se convierte en un Dios, al cual amamos. Por eso el cristianismo es una contracultura. Por eso el cristianismo va en contra de la corriente. Nosotros no vamos a favor, vamos en contra. Por eso Jesús dice, no se adapten, no sigan la corriente del mundo. Nosotros vamos en el sentido contrario, vamos de contramano. Y esa es la razón por la cual muchas veces chocamos. Las personas chocan con nosotros y nosotros chocamos, porque vamos en el sentido contrario. Y muchas veces te iría mejor si seguís la corriente. Pero estamos llamados a otra vida. Juan el Bautista comenzó a predicar y el mensaje de Juan el Bautista fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús, cuando Jesús a los 6 meses comienza a predicar, es el mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Jesús, hablando de Juan y del reino, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. El conflicto espiritual es inevitable porque el enemigo nunca se entregará. Y nosotros lo experimentamos en nuestro propio cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Todos los cristianos, los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, experimentamos las victorias, el avance del reino, pero también las acechanzas del diablo, los quebrantos, muchas dificultades inexplicables, destrucción de vehículos, pérdidas, enfermedades. Pero el mundo espiritual está sobre el material. Y eso es algo, como no lo vemos, nos cuesta captarlo y entenderlo, pero lo espiritual gobierna sobre lo natural. Y nosotros somos seres espirituales con una experiencia carnal, una experiencia de vida. No somos seres de carne con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una experiencia de vida. Entonces, el mundo espiritual, como me gusta decir, te guste o no, lo ignores o no, te parezca que sí o que no, existe. Y lo peor que te puede pasar es ignorar. Tenés que saber que funciona. Ese mismo Juan el Bautista, cuando esta palabra dice Jesús que el reino está avanzando, está adelantando, está creciendo, pero sufre violencia por parte de personas violentas, Juan el Bautista estaba en la cárcel a causa de ser una voz profética. Él le decía al rey Herodes: la mujer que tenés, Herodías, no es legal que la tengas porque es la esposa de tu hermano. Eso lo llevó a la cárcel. Y un par de semanas después, a causa de eso, perdió la cabeza. La realidad, no quiero asustar a nadie, pero pertenecer al reino es saber
que vendrán persecuciones, que vendrán cosas que serán inexplicables para nosotros, pero que en el mundo espiritual están trabajando para robar, matar y destruir. Jesús fue perseguido, fue juzgado, torturado y finalmente muerto. El plan del diablo era destruir al Hijo de Dios, matarlo para que se termine ahí. Lo que el diablo no sabía era que en realidad estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que la salvación venía a través de ese que ofreció su vida por toda la humanidad. Los discípulos, todos los discípulos, menos Juan, todos tuvieron una muerte violenta. Murieron a causa del testimonio, a causa de la fe, y entregaron sus vidas. El reino de los cielos avanza, pero los violentos intentan detenerlo. No hay lugar en toda la tierra que el Evangelio esté avanzando con mayor énfasis, con mayor potencia, con miles de convertidos por día que en dos naciones, en India y en China. Dos lugares donde está prohibido la predicación del Evangelio. Cuando hay oposición, cuando hay persecución, históricamente, los profesores lo saben mejor, históricamente el Evangelio se multiplicó como reguero de pocas personas, en pocos años, a partir del comienzo de la persecución, comienza un avivamiento, comienza a crecer la iglesia. La iglesia en China es subterránea, es prohibida, pero son millones los chinos que son cristianos y se convierten de a miles por día. ¿Por qué? Porque es una iglesia perseguida y Dios allí está manifestando su gloria de una manera sobrenatural. Si nosotros pensamos que tenemos avivamiento, lo de China es incomparable. Nosotros no tenemos idea de lo que eso es. Una iglesia que sabe la verdad, que sabe que es una contracultura, que sabe que va contra la corriente, que no trata de acomodarse al mundo, sino que de acuerdo a la palabra de Dios vive, es una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que está dispuesta a pagar el precio de su fe. Hay unas caras. Cuando llega el reino, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay alegría en las personas. Lo que hemos vivido en este último tiempo en muchas familias, viviendo en la oscuridad, viviendo en la enfermedad, viviendo en el dolor, en la tristeza. Cuando uno escucha los testimonios, cuando uno ve el poder de Dios obrando, sanando y restaurando, allí realmente uno entiende cómo funciona el reino y cómo transforma las vidas. Un verdadero avivamiento tiene que incluir predicación de la palabra, sanidad y liberación y transformación de las personas. Puede haber liberación, puede haber sanidad, gente que se convierte, pero si la gente no es transformada, no está completo. Algo está faltando. ¿Qué significa ser transformado? El que miente, deja de mentir. El que es inmoral sexualmente, deja de serlo. El que es un adúltero, deja de serlo. Aquel que se droga, deja de hacerlo. Aquel que engaña, estafa, roba, deja de hacerlo. Ser transformado es un cambio, una metamorfosis, es una nueva naturaleza. Las personas se alejan, renuncian de la brujería, de la hechicería, comienzan a amar,
conocen el amor y comienzan a amar no solamente a su familia, sino aún a sus enemigos. Se restauran las relaciones y se rompen ataduras y maldiciones. Jesús hizo muchos milagros, pero hay un momento en Mateo 11, Él comienza a denunciar específicamente ciudades en las cuales hizo muchísimos milagros. Sanidades de todo tipo, liberaciones. Pero dice Jesús que no se arrepintieron de sus pecados. Una persona enferma de cáncer se acerca a Dios, busca a Dios, pide, Dios lo sana, pero se puede ir al infierno sana de cáncer, pero al infierno. Yo creo lo que la Biblia dice, en un evangelio completo. Con salvación, sanidad y liberación. Creo que por muchos años nos perdimos el paquete del evangelio y elegimos algunas cosas. Pero en la restauración de lo que Dios está haciendo en este tiempo, el arrepentimiento es fundamental. Quiero invitarte a leer el texto Lucas 15. Vamos a leer el versículo 1. Lucas 15, versículo 1 dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Por este motivo Jesús da esta parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y la del hijo perdido. Versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Esta historia que narra Jesús es increíble, sigue sucediendo, sigue pasando. Pero nos pasa a nosotros, no a otros. Me pasa a mí y te pasa a vos. Estando en casa, decidimos irnos. Este joven tomó la decisión de pedir la herencia, el dinero. No esperar a la muerte del padre, sino pedirla antes. Y el padre accedió. Y eso es bastante increíble, pero era legal, lo podía hacer. Lo reclamó y se lo dio. Y dice que se apartó, se fue a vivir a un país lejano
y allí derrochó su dinero, seguramente con muchos amigos, pero después de un tiempo se acabó el dinero y vino la crisis económica. Y como en toda crisis económica, como la que estamos viviendo ahora, los extranjeros viviendo en un país en crisis económica son las que le pasan peor. Porque mientras la economía fluye, hay dinero, vos tenés dinero, está todo bien. Cuando ya no tenés dinero y cuando sos extranjero, digamos la verdad, ¿a quién le echamos la culpa? Los argentinos de que nosotros, los argentinos, no tenemos trabajo. ¿A quién le echamos la culpa? A los extranjeros, es lo más fácil. A este le pasó lo mismo. Cuando se acabó la plata, se quedó sin amigos y el país entró en una crisis económica, el dólar se multiplicó, el riesgo país se fue a 980 puntos y ese país quebró, se acabó la plata. Y este muchacho joven, judío, viviendo en un país extranjero, termina cuidando cerdos, que para los judíos no hay nada peor para un judío que lo pongan a cuidar un cerdo. No hay nada peor, porque el cerdo es la representación de un animal inmundo. Si quiere poner mal a un judío, invítelo a comer cerdo en casa. No va a comer. Y en este contexto, cuando ya después de muchos días de pasar hambre, dice el texto, versículo 17, cuando finalmente entró en razón. El texto de la Reina Valera dice, David Cano, volvió en sí, ¿no? Volviendo en sí. Hay algo que ocurre en nosotros en algún momento de nuestras vidas. Hay algo que pasa que todo lo bueno que está en casa nos parece insuficiente, nos parece no bueno. Ahí hay un mundo mejor. Una vez hablé con alguien, me decía, del otro lado del alambrado, como hacen las vacas, el pasto parece que tendría otro color. Entonces hay que ir a probar, hay que ir a ver, hay que ver de qué se trata. En algún momento de nuestras vidas, todos caminamos para allá y cruzamos el alambrado. Pedimos lo nuestro y nos fuimos. Pero en un momento que generalmente es cuando estás ya muy en el fondo, cuando ya llegaste al chiquero, cuando ya estás entre los cerdos, ahí hay algo que ocurre. El Espíritu Santo trae sobre nosotros volver en sí. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos cegados. Por eso tomamos decisiones incorrectas. Por eso decidimos hacer cosas ilógicas, sin razón, sin sentido. Somos engañados por el enemigo y nosotros mismos y nos vamos. Pero en un momento el Espíritu Santo trae algo sobre nosotros. Lo primero, yo acá me muero de hambre y en la casa de mi padre hasta el último esclavo, el más bajo de la casa de mi padre, tiene comida en abundancia y se harta de comer y yo acá me estoy muriendo de hambre. Entonces toma una decisión. Se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse puede incluir sentirse culpable, sí. Sentirse mal por las malas decisiones que uno tomó, sí. Sentir una mochila, una carga, un peso, sí. Pero eso no es
arrepentimiento. Arrepentimiento significa, yo estoy caminando en una dirección, voy hacia el chiquero, en el chiquero vuelvo en mí, me doy cuenta, el Espíritu Santo me muestra dónde estoy, llegué al fondo de la desesperación, del hambre, y arrepentirme es darme vuelta 180 grados y volver a casa, volver al Padre. Arrepentimiento significa girar, dar la espalda al pecado e ir a Dios. ¿Yo puedo sentirme culpable? Sí. ¿Puedo pedir que oren por mí? Sí. ¿Puedo sentir culpa? Sí. ¿Pueden orar por mí? ¿Puedo confesar algunas cuestiones? ¿Puedo arrepentirme? Pero aún quedarme en el chiquero. Yo necesito tomar la decisión acá en mi espíritu, en mi mente, de caminar de regreso al Padre. Eso es lo que yo necesito hacer. Si yo no lo hago, yo me puedo quedar en el chiquero, me puedo quedar allí diciendo qué mal que estoy, mira todo lleno de barro, de estiércol, de chanchos, con hambre, muerto aquí en este lugar. Pero puedo quedarme toda mi vida en ese lugar sin tomar la decisión de volver al Padre, de volver a casa. Este joven tomó una decisión, se dijo a sí mismo lo que iba a decir. Y es interesante, preparó su decisión y le puso palabras. Y dijo, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Yo me lo imagino a este muchacho. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Haceme como uno de tus jornaleros. Otra vez. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, haceme como uno de tus jornaleros. Y se lo repetía para no olvidarse. Quería que se le grabe, quería que no se le olvide, quería que se fije eso en su mente porque no quería equivocarse en ninguna palabra. Días de camino hasta volver. Dice el texto que cuando regresó a su casa de su papá, de su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su padre estaba esperándolo. Es interesante, justo ese día, no, todos los días salía a buscarlo, todos los días. Y el padre no solamente lo esperó, sino que cuando lo vio, corrió hacia él. Lo abrazó y lo besó. Venía de estar con los chanchos, lleno de estiércol, lleno de barro. Al padre no le importó absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque el Padre nos ama por lo que somos. Somos hijos. No nos ama por lo que hacemos. No nos ama Dios por lo que hacemos, sino nos ama por lo que somos. Somos hijos. Y a Él no le importó que esté lleno de barro, lleno de estiércol, olor a cerdo. No le importó. Lo abrazó, lo besó.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Y cuando quiso seguir, el padre lo cortó, lo paró, no dejó que siga hablando. Dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, dice, comenzó la fiesta. Hay una restauración. Cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando le damos la espalda al pecado y volvemos al Padre, el Padre te abraza, no le importa cómo llegues, no le importa cómo está, te va a abrazar, te va a besar y ahí comienza un proceso extraordinario. Te va a lavar, te va a limpiar, te va a cambiar las vestiduras, te va a poner ropa nueva, te va a poner un anillo que significa que te restaura en tu posición. Te va a poner calzado nuevo porque tus Nike se arruinaron, se desgastaron. Te va a poner un calzado nuevo, el Evangelio. El calzado nuevo del Evangelio para que transites y camines en el Evangelio. Y hizo una fiesta. El becerro gordo, el que estaba preparado para ese hijo. Dice Jesús que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Hay fiesta, verdaderamente hay fiesta. Cada vez que una persona le da la espalda al pecado y se vuelve a Dios, en el cielo hay fiesta. Dice el texto que podemos considerar que esta es una obra de teatro en 2 actos. El primer acto termina el papá diciendo, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Así termina el primer acto. El segundo acto habla del hijo mayor, que no estaba en casa, que estaba en el campo trabajando y cuando volvió a la casa a la tardecita escuchó la música, la danza, los bailes, la risa. Cuando hay una fiesta en un lugar se escucha de lejos, ¿no? Los vecinos saben cuando estamos de fiesta nosotros acá. Entonces dice el texto en el versículo 26 que él preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Y el sirviente le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mató al ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. 21 horas, 50 minutos. Temperatura actual, 17 grados. Radio. Efecto positivo. Efecto positivo. Efecto positivo. Bienvenido. Transmitiendo. Efecto positivo. No importa dónde estés.
Efecto positivo. Porque ese, como ese o esa que derrochó tu dinero, que lo perdió, volvió y vos lo volvés a poner como hijo igual que yo. Es muy interesante notar la forma en que se expresa a su padre. Las situaciones cuando estamos bajo presión revelan lo que verdaderamente somos. Estaba tan mal este hombre, tan enojado, que le dijo al padre: todos estos años he trabajado para ti como un burro. ¿Qué le estaba diciendo el padre? Me explotaste. Todos estos años me usaste. Sos una basura de persona. Eso le estaba diciendo. Trabajé para vos como un burro. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Estaba reprochando algo que estaba ahí hace mucho tiempo. Y ahora este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo y nada más y nada menos, yo con un cabrito me conformaba, vos matás el becerro gordo. El hijo mayor en realidad tenía algo contra su padre y cuando hubo presión salió a la luz. El enemigo, cuando saca las cosas a la luz, es para destrucción. Cuando Dios saca las cosas a la luz, es para restauración. El texto cierra hablando el padre y diciendo las mismas palabras de la primera parte. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Termina de la misma manera que la primera parte. El texto no nos dice si finalmente el hermano mayor entró o no. ¿Usted qué piensa? Creamos que sí. Porque el padre, increíble, no le reprochó, no dijo: ¿cómo vos me decís eso a mí? Le dijo: todo lo que tengo es tuyo, todo. Nunca me lo pediste. Pero ni siquiera se lo dijo, se lo dio a entender, pero no le reprochó. ¿Saben cuál era el camino de este hermano mayor? ¿Saben cuál era el camino? El mismo de su hermano menor, arrepentirse, dar la espalda al pecado y volver al Padre. Él estaba en la casa, pero su corazón no estaba con el Padre. Podemos estar en la casa, pero nuestro corazón no estar con el Padre. Arrepentimiento
es una decisión. Así como amar es decidir amar a una mujer por siempre y para siempre y no ver a otra, no buscar a otra, es una, de una vez y para siempre. Amar a Dios es la decisión más importante de tu vida. Tener a Jesús como Señor y Salvador es la decisión más importante de tu vida. Y el arrepentimiento es el camino para entrar en el reino. ¿Querés ponerte de pie? En esta noche, una noche donde Dios nos está llamando a entrar al reino. Es una noche donde Jesús te invita a que des la espalda al pecado y vuelvas a los brazos del Padre. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. La palabra te ha sido entregada. El Espíritu Santo sobre tu vida está obrando. El cielo, miles de ángeles están mirando. Pero la decisión es solamente tuya. Hemos orado por ti. Estamos orando por ti. Hemos clamado para que el Espíritu Santo, que está sobre ti, te traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que en esta noche puedas decir: yo vuelvo a casa. Yo vuelvo al Padre. Que salgas de tu chiquero, así como estás. Porque el amor de Dios es un amor sin condición. Te ama así como estás. Como el Padre corrió hacia el Hijo, lo abrazó, lo besó. Dios corre hacia ti, hacia tu encuentro. Pero tú tienes que levantarte y comenzar a caminar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me escogiste, me amaste, me llamaste de alegría. Aleluya. Presencia de Dios. Te acordaste de mi dolor. Aleluya, aleluya, aleluya. En tus sombras me escondiste. Presencia de Dios. Aleluya. Recibe, recibe, recibe el Espíritu del Señor. Te está llamando. Te glorifica. Te llama, te llama, te llama. Aleluya. Abba, Padre, tu Hijo soy. Díselo. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, yo pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. En esta noche, todos los que quieran correr a los brazos del Padre, vengan, vengan.